Aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Decíamos que vamos a hablar sobre las proyecciones del sector empresarial para este año 2017, pero vamos a recordar algunos puntos que quedaron pendientes del año 2016. A continuación. 2017 inicia con un distanciamiento entre el sector empresarial y la administración de Salvador Sánchez Serén. Uno de los puntos que marcan ese distanciamiento es el incremento al salario mínimo aprobado el 14 de diciembre de 2016 por la representación laboral y la representación gubernamental. El nuevo acuerdo sustituyó a uno logrado el 1 de junio por el sector laboral y el sector privado. El gobierno cuestionó ese acuerdo aduciendo que la representación laboral obedecía a los intereses del sector privado y comenzó a hacer movimientos para proceder a relevar a la representación de los trabajadores. Hecha la elección de los nuevos representantes laborales, se procedió a dar luz verde a la propuesta del gobierno, incrementar el salario mínimo. Para el comercio, servicio e industria, el salario llegó a los $300, 295 para el sector textil, 224 para la industria agrícola, caficultura y caña de azúcar y 200 para rubros como el algodón. Con esto se estaría aumentando el salario en hasta un total de $53 para el comercio, servicio e industria y de hasta 101.30 para los sectores agropecuarios y de agricultura. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, calificó como un acto de justicia la decisión del Consejo Nacional de aumentar el salario mínimo hasta $300 según las variaciones de cada sector. Serén dijo también que respeta la opinión contraria de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, aunque aseguró que todo el proceso se ha realizado respetando la ley. El sector privado, sin embargo, dice que hubo fraude en el nombramiento de los representantes del sector laboral y que se ha puesto activistas del FMLN en la toma de decisiones en el Consejo. El gobierno responde diciendo que los ex representantes laborales eran pagados por el sector privado y por eso se plegaban a sus decisiones. El sector privado ha dicho que entre los sectores golpeados por el incremento está el de la micro y pequeña empresa, además del sector textil. De hecho, dos maquilas anunciaron el cierre de operaciones. Este es uno de los temas que abordaremos hoy en el espacio de la entrevista. Comenzamos. Y como se los anunciábamos, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de Canal 12 al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. Bienvenido, don Luis, un gusto recibirlo nuevamente acá en Canal 12. Muchísimas gracias, muy buenos días y les deseamos un feliz y venturoso 2017 a usted, a todo el canal y a los estimados televidentes. Hablemos sobre esta situación que entró en vigencia a partir del día 1 de enero de 2017, este ajuste al salario mínimo que fue aprobado en el seno del Consejo el 14 de diciembre por la representación laboral, la nueva representación laboral y también el sector gubernamental. ¿Cuál es la lectura que hacen hoy que ya esta situación ya ha comenzado a correr el tiempo y que ya el 15 de enero se tendría que pagar con base a las nuevas tablas salariales que fueron aprobadas en el Consejo? Nosotros siempre hemos dicho de que somos respetuosos de la ley. Si es ley de la República, empezaremos a pagar en la medida de nuestras posibilidades y de las empresas y los sectores que puedan hacerlo, el nuevo salario mínimo. Nosotros nunca nos hemos opuesto a mejorar el salario de nuestros colaboradores. Hicimos una propuesta que pensábamos era razonable, donde hablábamos de un incremento diferenciado, así como está ahorita en la ley, por los diferentes sectores, en medida de cada sector pudiera aceptar esos incrementos y que fuera de forma programada y que las empresas pudieran, a través de esa programación, prepararse para poderlo hacer. Al final, el salario que nosotros proponíamos era muy cercano, 292, 297 dólares por mes, es muy cercano a lo que hizo el gobierno, pero nosotros proponíamos hacerlo de manera programada, escalonada y de manera legal. El gobierno ocupó el tema del salario mínimo como una cosa populista, como una propuesta populista, político y ahora hasta electoral, según lo que estamos viendo, y está causando y va a generar de cara al futuro una serie de problemas en diversos sectores, los cuales en estas vacaciones han venido manifestando su desacuerdo y los problemas que tendrán para la implementación de esto. Entonces nosotros lo que vemos aquí es que nuevamente
no hemos aprendido lecciones del pasado, no hemos aprendido, se dice una cosa y se hace otra, se tienen una especie de una lengua como de la de las culebras bifurcada, donde se tienen dos posiciones, una la que se hace en los anuncios de televisión y en los discursos públicos, donde se habla del diálogo, del entendimiento, de buscar y alcanzar acuerdos, y otra la real, la que uno vive todos los días y que los salvadoreños también han experimentado, donde el gobierno quiere irse tomando todas las instituciones, quiere ir imponiendo su voluntad y avanzando en un proyecto político, ideológico fracasado en todo el mundo y en toda la historia. Entonces, esto es lo que ha sucedido aquí. Han ocupado el poder político de manera tal en la cual han puesto de representantes del sector laboral a miembros allegados al partido FMLN, en el caso de uno de sus representantes a un activista político, y aquí tenemos las pruebas para demostrarlo, que no es trabajador, mucho menos trabajador de la empresa privada o del sector privado, para que sea el representante de los trabajadores del sector privado y que vote a lo que el gobierno quiere hacer. Es una nueva institución que se toma el FMLN para seguir avanzando en su proyecto político ideológico. El 26 de diciembre el Ministerio de Economía estaba hablando ya de que 2 empresas maquileras anunciaban el cierre de operaciones, pero Cantex, la Cámara de Textileros, decía de que podrían ser 4 y se hablaba ya de la pérdida de por lo menos 3.000 empleos de forma inmediata y 10.000 al cierre del año. ¿Ustedes han logrado conversar con las personas que están viéndose en esta situación de pagar el nuevo salario? ¿Cómo ven el panorama a través de lo que dicen sus agremiados en ANEP? Nosotros hemos tenido la oportunidad de venir conversando con ellos durante todo el proceso y por eso es que teníamos que consensuar la posición que llevábamos al Consejo. Teníamos que discutirla, esta no era una posición antojadiza, era una posición consultada, donde le hacíamos un llamado a diversos sectores a que hicieran un esfuerzo en sus empresas o en su sector para ayudar a levantarle el poder adquisitivo a nuestros colaboradores. Los resultados de una acción como la que se tomó, pues ahí están a la vista. El mismo Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva habían hecho una propuesta de un aumento escalonado y programado. No los escucharon porque no era escuchar una propuesta técnica, era imponer una voluntad y sacarle raja política. Eso es lo que andaban buscando. Pero hemos conversado con todos los sectores y creo que ahí está en los medios de comunicación cada sector. Nosotros les dijimos, miren, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, hemos negociado en nombre de todos ustedes. Ustedes han visto la trampa que se ha hecho en esta situación, en la elección del nuevo consejo, cuando no pudieron hacerlo de manera legal y correcta. Y entonces ahora lo que toca pues es, además de cumplir la ley, que ustedes hablen, se expresen, cada uno de los sectores y le explique al gobierno cuáles van a ser los resultados de esta medida impuesta. Y lo que ¿Podría ser una pérdida mayor de empleos? Por supuesto, por supuesto. Si es que mire, en la economía es como la gravedad, hay leyes que no se pueden evadir. Si en el caso, digamos, de la micro y pequeña empresa, nosotros hemos señalado, quizás para ponerlo en debida perspectiva, hemos señalado que 72% de la economía, de la actividad económica está en el sector informal. Y esa no responde a salarios mínimos, no responde a la ley, no paga aguinaldos, no paga vacaciones, no paga fondo de pensiones, seguro social, etc. Entonces a ese sector, que es el más grande de la economía, donde está la gente que más ayuda debería necesitar del gobierno, deberíamos de estarlos legalizando para que tengan estos beneficios, esa gente, el gobierno dijo, ay, que se queden, pues a ellos no les afecta. Entonces, al 28%, dentro del 28% del sector formal, 12% ganaban el salario mínimo. El resto, el 88%, ya ganaba arriba del salario mínimo. Claro que al subir el salario mínimo, todos los salarios tendrán que subir y tendrán un impacto en las empresas. Pero ¿cómo ve usted el argumento de los voceros del gobierno? El secretario técnico de la presidencia estuvo esta semana acá con nosotros, de hecho el día lunes él vino a este espacio de entrevista y él decía de que
el incremento del salario mínimo es un factor dinamizador de la economía, porque decía, si entre más fondo haya, más dinero haya en manos de la población, esto incrementa la demanda de bienes y servicios. Pero ¿cómo ven ustedes esto desde el punto de vista empresarial? Pues yo veo de que, a pesar del respeto que tengo yo a la capacidad y a la inteligencia del secretario técnico, yo veo que él está manipulando la verdad. Porque eso sería si toda la economía, si todas las personas estuvieran sujetas a las mismas leyes. Pero como les estoy explicando, 72% de la economía no responde a eso. Entonces, lo que va a suceder, y lamentamos nosotros que así sea, es que mejor ni le voy a explicar, le voy a decir, veámonos dentro de 6 meses y veamos cuáles son los resultados. Si la economía se ha dinamizado o si tenemos más problemas de bajo crecimiento, de dificultad para conseguir empleo, de baja atracción de inversión, como es lo que estamos teniendo. Vamos a ver en 6 meses. La realidad se va a imponer y ese va a decir quién es el que tiene la razón o no. Aquí, como decía, el sector de la micro y de la pequeña empresa ya se ha manifestado, han dicho las dificultades que tienen para poder aumentar el salario, porque no solo es el aumento del salario. Cuando se aumenta el salario, se aumenta también 35% de las prestaciones y contribuciones que hace el patrono en nombre del trabajador. Repito, las contribuciones que se hacen para los fondos de pensiones, para el seguro social, para las vacaciones, los aguinaldos y otras prestaciones. Los sectores agrícolas, no sé si usted vio en un canal de la competencia a una cooperativa, que no vaya a decir el gobierno que nosotros estamos manipulando también a la cooperativa. Sale el señor casi en lágrimas diciendo, miren, nos van a acabar. Nosotros no podemos con esos costos y con los precios internacionales. El sector café tiene un precio internacional de venta, que no lo ponemos nosotros. No podemos decir, miren, suban el precio para que podamos dar mejores salarios. Quisiéramos que así fuera, pero el sector café ahorita, con la roya, con la falta de financiamiento, con la crisis histórica que ha venido padeciendo, se le suben los costos y el café no va a ser viable. ¿Cuánta gente en el campo va a perder su oportunidad de trabajar porque el café ya no va a ser viable? Se van a tener que buscar otras alternativas. Decía alguien del sector cañero, miren, en Guatemala, como las extensiones de tierra son más grandes y porque allá no hubo reforma agraria, lo que hacen es ocupan tractores, han mecanizado el cultivo y entonces allá tienen una productividad o un costo muchísimo más bajo. ¿Qué es lo que tendría que suceder aquí? Que se asocien los pequeños cañeros, compren un tractor y trabajen la tierra con tractor y cada tractor sustituye a 600 jornaleros y su mano de obra. ¿Es eso lo que quiere el gobierno para el país? Pero ¿cómo ven ustedes que en la región centroamericana El Salvador sigue siendo el país que tiene los salarios más bajos a nivel del mínimo? Porque de hecho Guatemala a finales de 2016 hizo una reforma y llevó el salario mínimo a $385. ¿Cómo ven esta situación? Porque de hecho se analizaba también, se decía de que esto no resta competitividad, decían algunos voceros del gobierno. ¿Por qué? Porque decía, El Salvador sigue siendo el país que paga menos en cuanto a salario mínimo. Porque el gobierno no está ocupando los argumentos que debería de ocupar. Para que un país sea competitivo tiene que tomarse en cuenta una serie de diferentes factores. Le doy este ejemplo, en Honduras, por ejemplo con las maquilas, el costo de la energía eléctrica es 6 centavos por kilovatio, aquí es 12. Pueden pagar más salarios porque tienen otros costos más bajos. ¿Cuánto cuesta aquí, por ejemplo, el aspecto de la seguridad? ¿Cuántos otros impuestos existen aquí que no existen en esos otros países y que tienen que asumir las empresas? ¿Cuántos trámites existen en El Salvador que no existen en esos otros países que encarecen la posibilidad de hacer negocios conforme a la ley y que no lo obliguen a uno a irse a la informalidad? Nosotros para exportar, por ejemplo, hacia la costa este de Estados Unidos, tenemos que salir de El Salvador, cruzar el país, que es pequeño, entrar a Guatemala y exportar a través de uno de los puertos de Guatemala o uno de los puertos de Honduras, para exportar a la costa este de los Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes ha tenido que pasar por las fronteras para poder exportar? Ustedes han visto algunas veces los reportes o los reportajes que se hacen
de las colas que hay en las fronteras y de los trámites que hay que hacer en las aduanas para poder exportar. O sea, cuando hablamos de competitividad y de costos de producción en el país, tenemos que tomar en consideración una serie de factores que pareciera el gobierno no los toma en cuenta. En Guatemala, que usted está hablando, en Guatemala tienen extensiones de tierra enormes, repito, no ha habido reforma agraria, la capacidad de producir en el agro pues es muchísimo más elevada que la que existe en El Salvador. Honduras, nosotros producimos 4 millones de quintales de café en el pasado. Honduras producía 500.000. Hoy Honduras ya superó los 8 millones de quintales y nosotros que producíamos 4 no llegamos ni a 1. ¿Cuál es la explicación? ¿Será que quiere el gobierno decir pues que los salvadoreños somos haraganes y no producimos o que los empresarios no servimos? Cuando históricamente hemos sido ejemplo y nos han utilizado como ejemplo no solo a nivel regional sino que latinoamericano y nos llamaban antes los japoneses de Centroamérica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que hemos venido señalando, las reglas de juego equivocadas, la inseguridad jurídica, la inseguridad personal y la inseguridad pública, la tramitología, políticas públicas equivocadas basadas en un modelo que ha fracasado en todos los países en que se ha aplicado y en todos los momentos de la historia en que se ha utilizado, siendo el ejemplo más cercano el faro que es la ruta, según el presidente, que guía su camino, que es Venezuela, donde la gente no encuentra ni siquiera un pollo para comer o papel higiénico o pasta de dientes. Entonces, nosotros lo que hemos venido señalando es que queremos lo mejor para el país y para los salvadoreños y hemos hecho sugerencias, pero estas el gobierno la descarta porque sigue empecinado en mantener una política pública equivocada que nos está llevando al desastre. Pero volvamos al Consejo del Salario Mínimo. Se dio un relevo de la representación laboral. ANEP, de hecho, cuando se pronunció, dijo, no estamos de acuerdo con la representación que ha llegado al Consejo y, de hecho, dijeron se ha nombrado a activistas del partido FMLN en el Consejo para tomar las decisiones. Y, de hecho, bueno, el 14 de diciembre se da el ajuste por un acuerdo entre la nueva representación laboral y la representación gubernamental. ¿Cómo ven ustedes esta situación que se ha generado dentro del Consejo a raíz de esta representación? ¿Por qué le pregunto esto? Porque el secretario técnico decía, ahí hay un indicio de corrupción. La antigua representación laboral que estaba en el Consejo recibía una paga de parte del sector privado y por eso se plegaba a todas las decisiones que proponía la representación empresarial. Mire, yo creo que el ladrón juzga por su condición. Si esas son las políticas que ellos ocupan y esa es la manera en la que ellos tratan con los trabajadores o los sindicalistas, pues yo lo dejo a su conciencia, ¿verdad? Yo le voy a demostrar lo que estoy diciendo. Ellos, en primer lugar, nosotros no le decimos ni pretendemos decirle porque respetamos a los representantes de los trabajadores, no les pretendemos decir qué hacer. Si usted se va a la historia y ve en los mismos archivos de sus noticieros, usted va a ver las discusiones que ahí se tuvieron, las propuestas con las que empezamos, los argumentos que se dieron, ¿verdad? Y llegamos a un entendimiento y a un acuerdo que el gobierno debería de celebrar, porque el gobierno está en el Consejo para ser facilitador, porque el gobierno no se ve afectado por la decisión que nosotros tomemos ahí. Perdón, sí se ve afectado, ¿sabe por qué? Porque ahora mucha gente que antes no le cobraban impuesto de renta, le van a cobrar. Y muchos de los ingresos del gobierno van a aumentar y como el gobierno se quería quedar con los fondos de pensiones para aquellos que ganaran 2 salarios mínimos o más, ahora que el salario mínimo sube, seguramente están pretendiendo que con lo que ellos se van a quedar de los fondos de pensiones va a ser más alto. Pero bueno, es una falta de respeto el decir algo así. Ahí están las pruebas de cómo se llevó a cabo la negociación y cómo llegamos finalmente, después de un montón de meses de discusión, a ese acuerdo. Pero aquí tenemos a quienes son los que ellos eligieron. Ellos lo que hicieron fue lo siguiente. Llamaron a una elección porque dijeron que los miembros del Consejo anterior ya habían vencido en su plazo. Empezaron a bloquear, no lo digo yo,
lo dicen los señores de los sindicatos del sector privado, empezaron a bloquearle la entrega de credenciales que da el Ministerio de Trabajo a los representantes de los sindicatos. Y empezaron a crear nuevos sindicatos del sector público. Y a la hora de la votación, en vez de ocupar un reglamento, que es lo que manda la ley, ocuparon un instructivo que se dio a conocer el día de la elección y se modificó el mismo día de la elección para permitir votar a los sindicalistas del sector público. Votan los sindicalistas del sector público y eligen a representantes del sector público. El señor Luis Wilfredo Berríos Alvarenga es coordinador, no trabaja en una empresa, no digamos ni privada. Sí. Él es coordinador general del Frente Sindical Salvadoreño. Habrá que ver si el señor secretario técnico nos puede decir de dónde recibe recursos el Frente Sindical Salvadoreño. En su página web, aquí está una copia, ojalá que no la hayan bajado después de que hicimos la denuncia, pero ahí está la copia. En su página web, el Frente Sindical Salvadoreño dice quiénes somos. Y cuando dice quiénes somos, dice que es una organización que ayuda a conformar y administrar sindicatos, que ellos hacen actividades de marchas y de tomas en las calles. Y ahí sacan las fotos y dicen a quienes han ayudado. Y todas son alcaldías o sindicatos del FMLN. Ahí está la foto del señor Berríos protestando en ANEP, en una de las tantas protestas que llegan a hacer ANEP 1 o 2 veces por semana. Ahí está el señor, él es de los que llega ahí vestido de rojo y de camiseta roja. En eventos del Frente Sindical, la ministra de Trabajo con la diputada Nidia Díaz y la señora ministro de Trabajo, Sandra Guevara. Ahí está, es una actividad política, no es una actividad laboral. Y aquí están también en los eventos sindicales del FMLN y del Frente Sindical Salvadoreño, que es una organización de ellos, donde están con la ministra, y ahí está el señor detrás, aquí está con Nidia Díaz. Bueno, este es el representante de los trabajadores. Y mire, esto sí es importante, por favor póngalo aquí, dice, ¿cuál es el propósito de nosotros? Esta foto, por favor. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Dice claramente ahí, porque tienen para conseguir fondos en el extranjero, dice, sentar las bases para instaurar un socialismo en el país. Ahí está, no lo digo yo, lo dicen ellos. Este es el representante principal electo para el sector privado. Aquí tenemos la otra es la secretaria general de la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes del Salvador, FEACIES. No es que trabaje en una empresa, trabaja en un sindicato. Entonces, la otra es la secretaria sindical del STIS. Armida Franco. Armida Franco. Yo no tengo en lo personal nada contra ellos, tienen derecho a hacer lo que estimen conveniente. Lo que estoy diciendo yo es, ¿son ellos los representantes de los trabajadores del sector privado? ¿O son activistas políticos del FMLN que han llegado ahí para hacer una labor? Y la labor pareciera ser pues instaurar el socialismo en el país. Y no estoy tratando de asustar con el petate del muerto, ahí está lo que ellos mismos dicen. Y uno por sus hechos los conoceréis. Y lo que uno ve es qué es lo que han hecho. Y entonces uno dice, bueno, esto es lo que quieren continuar haciendo. Y quieren tomarse las instituciones, que ha sido uno de los problemas que ha tenido esta democracia y que genera mayor inseguridad, que las instituciones no estén al servicio de la población y del pueblo y del bienestar del país, sino que están al servicio de un proyecto político ideológico que ha fracasado en todos lados. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, ya vamos a regresar y vamos a continuar hablando de este tema del salario mínimo, pero también vamos a hablar de las proyecciones para este 2017. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el sector empresarial? Ya regresamos. El Salvador inicia con tímidas perspectivas de crecimiento económico comparado con sus vecinos de la región centroamericana. Según datos del Banco Central de Reserva, para este año se podría alcanzar el 2.4% y para 2018 llegaría al 2.6%. Las economías regionales están pasando por un momento complicado al reducirse sus perspectivas de un 4.7% en 2015 al 3.6% al cierre de 2016.
El Salvador es el último de la fila a pesar de que alcanzó, según las cifras oficiales, el 2.5% y que la presidencia calificó como el mayor crecimiento en los últimos 16 años. Pero este crecimiento sigue siendo bajo y se acerca únicamente a Guatemala, que alcanzó un crecimiento del 3.3%. Las proyecciones económicas salvadoreñas están siendo afectadas por problemas fiscales. De hecho, en 2016 el gobierno se vio obligado a buscar acercamientos con la oposición para lograr acuerdos que permitieran la emisión de bonos para que el gobierno pudiera cumplir con sus obligaciones. Otro tropiezo para la economía salvadoreña es iniciar el nuevo año sin la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017 debido a desacuerdos con las fracciones legislativas. Esto podría frenar la inversión pública e impactar en diferentes sectores al sufrir tropiezos para cumplir compromisos adquiridos con proveedores. 2017 es un año preelectoral, lo que indica que el logro de los acuerdos puede estar aún más lejos. El partido oficial acusa al partido Arena de intentar frenar sus proyectos para llevarlo a un desgaste que le pase factura en los comicios municipales y legislativos de 2018. Arena, por su parte, señala que el gobierno no está interesado en resolver los problemas del país al no cumplir los compromisos adquiridos en noviembre y ordenar las finanzas públicas. Continuamos con la entrevista de esta mañana en Hechos AM. En esta parte de la entrevista vamos a analizar las perspectivas del sector empresarial para 2017, pero antes me gustaría que cerráramos el tema del salario mínimo. Hay un recurso en la Corte Suprema de Justicia, la Sociedad de Comerciantes e Industriales lo presentó. ¿Qué esperarían ustedes de parte en este caso, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional, donde se ha presentado pues, esta demanda ante la situación que estaba denunciando respecto a esta representación del sector laboral en el Consejo del Salario Mínimo? Pues esperaríamos lo que normalmente espera todo ciudadano, pronta y cumplida justicia, que se resuelva conforme a derecho y que exista un se fortalezca un Estado de Derecho que permita que podamos ir teniendo confianza que las reglas de juego se van a respetar. ¿Consideran ustedes que este tema en determinado momento es un punto de choque con el sector privado, en el sentido de que, bueno, el secretario técnico decía, bueno, es que ante la opinión pública el sector empresarial ya tiene perdida esta batalla? No es un tema, cuando se maneja de manera mediática y de manera populista, no es un tema en que el que dice la verdad es el que tiene más que ganar. Es un tema emocional, es un tema emotivo. ¿Quién no va a querer que nuestros colaboradores ganen más? Como he dicho yo, ojalá pudiera ser el salario mínimo $1,000, ojalá pudiera pagarlo, pero tenemos que ser realistas. Entonces, a la hora que esto se discuta, cuando los aspectos técnicos como los que hemos discutido aquí han tomado un tercio del programa, es difícil podérselo trasladar a la gente. Cuando el populista, el irresponsable, lo único que tiene que decir es queremos más salarios y salarios dignos para la gente porque eso va a generar un montón de beneficios. Es bien fácil decirlo. La cosa es que cuál va a ser la realidad, ¿verdad? Entonces esta discusión, entendemos y lo reconocemos, es una discusión que manejada populistamente y de manera irresponsable, pues es un tema ganador para el gobierno, ellos lo saben y por eso lo siguen mencionando y lo siguen trayendo a colación y no se discute donde debería de discutirse, que era en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, y como no pudieron ganar la discusión ahí a las buenas, tuvieron que buscar la manera de cómo tomarse el Consejo, haciendo medidas que nosotros consideramos poco éticas e ilegales para poderlo hacer, y ojalá la población lo entienda de esa manera. Yo no estoy, para mí lo más fácil sería ser irresponsable y decir cualquier cosa, lo que suene bonito, lo que la gente quiere oír, pero uno tiene que ser serio. En términos económicos hay situaciones que me parecen importantes. La situación del salario mínimo solo es uno dentro de una gama de aspectos que hay que ver en materia de economía nacional. El Salvador, según las cifras oficiales, creció en el 2.5% el año 2016, pero 2017, según las cifras del Banco Central de Reserva, se espera un 2.4%. A pesar de esto, en la región centroamericana es el que sigue a la saga. El 2.4% va solo detrás de Guatemala, que creció el 3.3%. El año anterior, una situación un tanto complicada, pero me gustaría conocer cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la situación económica del país y las proyecciones que tienen para este 2017.
Miren, nosotros queremos ser optimistas, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo, pero lamentablemente, repito, ser optimista no es ser ingenuo, iluso, y tenemos que trabajar con ciertas realidades, porque si no trabajamos con esas realidades, podemos programar mal y llevar a nuestras empresas o inclusive al país, porque los que producimos somos nosotros, no es el gobierno lo que hace es meterle la mano en la bolsa a la gente, quitarle el dinero que con su esfuerzo y su sudor ha ganado, quitárselo en términos de impuestos y después supuestamente invertirlo en beneficio de la gente. Y ya vemos que también ha estado invirtiendo el gobierno. Hemos llegado a una situación tan lamentable en donde ya ni siquiera podemos creer en las cifras oficiales. Ya las cifras oficiales las ocupamos para trabajar y esas son las cifras con las que nosotros trabajamos, pero ya dudamos de ellas. Le doy el ejemplo. En el año 2014, que es el año terminado y que ya está oficializado, nosotros decíamos, miren señores, aquí no vamos a crecer ni al 1.8, no hay forma que crezcamos al 2.6 como ustedes pusieron o al 2.8 como pusieron en el presupuesto de ese año, en esos presupuestos mentirosos, inflados de los ingresos y subvaluados los egresos. No hay forma. Al final del año ellos tenían que decir que tenían razón y reportaron un crecimiento de 2.2. Ya en el 2015, ya cuando la gente no tenía la atención puesta en esa cifra, lo ajustaron a la realidad. ¿Y cuál fue la realidad? Que habíamos crecido 1.4. Como en el año 2014 crecimos 1.4, que es una pena regional y latinoamericana, entonces en el 2015, en relación al año anterior, crecimos 2.5. Vamos a ver si nos lo ajustan en el futuro. Ahora dicen que vamos a crecer 2.6 o quién sabe cuánto. Todos los indicadores económicos que nosotros tenemos, el IVAE, los crecimientos por sectores, las exportaciones, todos los indicadores señalan que no vamos a llegar a crecer la cifra que dice el gobierno, que vamos a crecer menos. Entonces, partamos del hecho de que ni siquiera podemos tener confianza en lo que el gobierno nos dice. Qué tristeza, ¿verdad? El que rige o el dirige la economía, no le podemos creer. Pero vámonos a los resultados. Y yo quisiera hacer énfasis en esto, no por caer mal. Gracias a Dios, pues, no es mi trabajo caer bien ni andar buscando un puesto político, ni índice de popularidad. Es decir la verdad. Y decir la verdad para que lo que se está haciendo mal se corrija. Lástima, repito, que tengamos memoria tan corta, porque como aquí todos los días hay una crisis, todos los días hay un escándalo, todos los días hay una noticia que borra la noticia anterior y sobre eso basan sus políticas de crear cajas chinas, aquí no nos recordamos de las cosas, ¿verdad? Pero vamos a los resultados. Todo esto que está sucediendo lo dijimos nosotros hace 6 o 7 años y ahí están en los noticieros, búsquenlo y van a ver. Pero vamos a ver los resultados. Fíjense que ahora tenemos 300.000 pobres, y hay más pobres que lo que habían antes. ¿Qué significa eso? Que los programas sociales, los tan anunciados programas sociales, no están rindiendo los frutos para los cuales fueron creados, están siendo inefectivos. Hablan de educación. Nosotros no estamos en contra del vaso de leche, los uniformes, ojalá les pudiéramos dar más. Podemos hacerlo. Es el propósito de ese programa. ¿Cuál era el propósito? Uno decían que iban a reactivar la economía local. Veamos a los pequeños empresarios que le suplieron útiles y que le suplieron zapatos y vestidos al gobierno. Si ahora están mejor, si ahora hay más pequeñas industrias, si ahora están contentos, no les pagan en 6, 9 meses. O sea, la economía no ha servido para reactivar la economía. Ahora ha servido para la salud. Dijeron que el propósito era aumentar las matrículas y aumentar que la gente permaneciera en las escuelas, los jóvenes permanecieran en la escuela y tuviéramos más graduados. Estadísticas oficiales, menos gente se matricula y menos jóvenes se gradúan. Y aquellos que se gradúan salen peor evaluados en las PAES. Pero ¿dónde estaría la falla?
presidente de ANEPRO? Bueno, la falla está en primer lugar que no se analiza la situación en su debida proporción. Parte del problema de la educación es un problema complejo. No voy a poder dar la solución aquí, pero tenemos algunas propuestas, las hemos dado en ENADE. Uno, mucho del problema tiene que ver con la seguridad y el control de las escuelas. Dos, tiene que ver con la manera en la que está organizado el Ministerio de Educación. Tres, tiene que ver con las capacitaciones y las asignaciones que se les dan a los maestros. 4, tiene que ver con la currícula. 5, tiene que ver con el equipamiento que se le da a las escuelas. Imagínese usted, se saca en estos programas del Buen Vivir, que el señor Paolo Luers dice que cuestan no sé cuánto, $300.000 por programa o $150.000, pero cuesta un montón de plata. En esos programas hemos visto un montón de veces que les regalan computadoras a los niños. Y un niño y una niña y una computadora. Primero, ¿será verdad? O como dicen, les dan la computadora y cuando termine el programa se la quitan para irla a dar a otro municipio. Pero suponiendo que les da la computadora a unos cuantos niños, ¿de qué les sirve la computadora a los niños si en la escuela no hay internet, si en la escuela no hay electricidad, si en la escuela no hay agua potable para que se laven las manos y tengan hábitos de buena higiene? Y ustedes saben, estimados miembros de los programas educativos y del Ministerio de Educación, que no estoy hablando, que estoy hablando con la verdad, que son las carencias que tienen las escuelas. Vemos reportajes de que sus presupuestos, que son raquíticos para poder mantener una escuela, ni siquiera esos presupuestos les llegan a tiempo. Entonces, hay que priorizar qué es lo primero. Antes de hacer un edificio y estar decorando el penthouse, hay que hacer las fundaciones sólidas para que podamos construir ese edificio no se caiga en el primer temblor. Pero eso pareciera que no lo está haciendo el gobierno. Vámonos a la reforma de salud. La reforma de salud ha sido uno de los programas más anunciados del gobierno. Preguntémosle a los salvadoreños si la salud, la atención, la calidez, la calidad del servicio que recibe es la adecuada, si hay medicinas en los hospitales, si no tienen que esperar meses para que los operen, si no tienen que llevar los insumos para que los operen, hasta para que los suturen. Preguntémosles a los doctores, a las enfermeras que ahí andan marchando en las calles porque no les cumplen las promesas, ni siquiera cumplen con la ley. Me dio una vergüenza tremenda cuando alguien me enseñó, un extranjero me enseñó una foto en un periódico que decía, salía una gran matazón ahí en Afganistán y en países extranjeros, y dice, este país es el segundo país más violento después de El Salvador. O sea, somos campeones en lo que no deberíamos de ser. Somos campeones en ser el país más violento del mundo, pero somos el último a la cola de crecimiento, de atracción de inversión, de combate a la pobreza, de mejoras en infraestructura. En eso somos los últimos, pero en el país más violento del mundo resulta que somos los primeros. Entonces veamos si las políticas de seguridad están funcionando, porque mire cómo se manipula la verdad. Éxito, hemos reducido 1.200 homicidios al año. Qué bien, yo lo aplaudo. Son 1.200 familias que sufren menos la pérdida de un ser querido, 1.200 salvadoreños que tienen una nueva oportunidad de seguir viviendo. Pero ¿cuál es la realidad? Que el 2016 es el segundo año más violento en la historia de El Salvador. 2015 cerró con 6.000 homicidios, arriba de 6.000 homicidios. El peor. 2016, 5.200, por ahí está la cifra que proporcionaba. 5.214 asesinatos diarios. Si usted ve las gráficas, se va a dar cuenta que el 2016 es el segundo año más violento. Pero aquí estamos celebrándolo como que fuera un gran éxito. Miren, las políticas de seguridad están funcionando, estamos bien, vamos bien, vamos bien. Está bien que el gobierno diga, miren, algunas cosas están funcionando, pero está mal que le mienta a la gente. Si la gente lo vive todos los días, la gente ve que no hay empleo, la gente ve que no hay seguridad, la gente ve que no hay buena salud, la gente ve que sus hijos no se pueden educar bien, la gente siente que no le alcanza el pisto. Todos los días migran cantidades de salvadoreños porque aquí no encuentran oportunidades y migran a países donde tienen las condiciones para salir adelante a pesar de que sean ilegales, perseguidos, no hablen inglés, y todas las dificultades que tienen allá tienen éxito. Y aquí en su propio país no lo pueden tener. ¿Por qué? Porque ya existen las condiciones que aquí no hemos podido crear. ¿Y cuáles son esas condiciones?
Estado de Derecho, una economía dinámica, buena educación, buena salud, infraestructura, servicios básicos. ¿Y a quién le corresponde eso? Al gobierno. Nosotros trabajamos, pero bajo un marco y unas ciertas condiciones que nos permitan salir adelante. Y lo que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar en paz, hombre. Pero ¿cómo ven ustedes la tensión que se ha generado a nivel político, una tensión que no ha permitido incluso la aprobación del presupuesto 2017? ¿Cómo ven desde los sectores empresariales las discusiones que tienen lugar en la Asamblea Legislativa? Pues las vemos con preocupación, es lamentable que no nos podamos poner de acuerdo, pero repito, para ponerse de acuerdo tiene que haber sinceridad, tiene que haber voluntad, tenemos que hablar con la verdad, con cifras técnicas, y hacer eso pareciera que es imposible para algunos políticos, que lo que quieren es nada más imponer su proyecto y su modelo. Cuando hablan de la aprobación del nuevo presupuesto, si ni siquiera el presupuesto es serio, es sincero, es nuevamente otro presupuesto mentiroso, donde están poniendo ingresos que no se van a recibir y no están poniendo costos y gastos que ya tienen comprometidos. Partamos de ahí. ¿Cómo se puede aprobar un presupuesto en el cual no se dice la verdad? Y ese presupuesto donde no se dice la verdad es algo que hemos venido haciendo todos los años anteriores, y es lo que ha provocado que a medio año no tenga dinero el gobierno y a medio año nos endeudemos más. Aquí nos hemos endeudado al ritmo de $1.000 millones al año, y este es el gobierno que más dinero ha tenido en la historia del país. El gobierno de Saca, que podemos decir tuvo el que tenía más recursos, tenía un presupuesto de $2.900 millones. El presupuesto de este año ya sobrepasa los $5.000 millones, y además de eso nos endeudan $1.000 millones al año, o sea que el gobierno ha tenido $6.000 millones, o va a tener $6.000 millones al año para hacer obra. ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está el dinero? Que nos digan, que rindan cuentas. Entonces, antes de seguirnos diciendo, deme cheque en blanco, sigámonos endeudando, porque déjenme decirles una cosa, el endeudamiento no lo va a pagar el gobierno ni el funcionario que nos endeuda, lo vamos a pagar todos nosotros, con más impuestos, menos oportunidades, menos empleo, mayor costo de la vida y menos calidad de vida. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial con este último dato que nos daba el presidente de ANEP. Ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Nos encontramos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día. Hemos estado conversando con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, sobre diversos temas que van a estar como parte de la agenda de este año 2017. Un año complicado, señor Cardenal. ¿Por qué? Porque este es un año preelectoral también. Me imagino que para ustedes esto es un motivo de preocupación, porque a medida que se acerca el proceso eleccionario de 2018, también la situación se torna un poco más complicada para lograr algún tipo de acuerdo que pueda solventar problemas de país. Sí, Manuel, es una preocupación constante la que tenemos, porque lamentablemente aquí los políticos siempre piensan en las próximas elecciones y no piensan en las próximas generaciones. Esa es la diferencia entre un político y un estadista. Aquí tenemos de sobra políticos y tenemos que nos faltan mucho y que tenemos una escasez de estadistas. Y es lo que deberíamos de promover, que las cosas se hagan en beneficio y pensando en la población, en la gente, y no se hagan pensando en cómo voy a resultar yo en las próximas elecciones y qué beneficios voy a recibir una vez que yo llegue al poder. Que eso es, digamos, una de las razones por las cuales estamos en la situación en la que estamos. Vivimos en elecciones. Aquí hay elecciones, un año sí, el otro también, y siempre estamos en periodos preelectorales. Mire lo que se nos avecina. 2017 va a ser un año preelectoral. 2018 año electoral, y después que acaben las elecciones del 18 entramos ya en campaña para la presidencia, que son en el 2019. Terminamos el 2019 y el 2020 es año preelectoral, porque en el 2021 hay elecciones. Entonces, cada vez que hay elecciones, las posiciones se vuelven más tirantes, se polarizan. La dificultad de llegar a entendimientos y acuerdos aumenta, y el país y la gente. Esa es la gran pregunta. Entonces, somos un país que tiene que resolver ese problema de fondo, pero quizás más de fondo todavía es el hecho de que cuál es el sistema o el modelo que debemos de implementar.
nosotros creemos que aquí está la discusión todavía no dislucidada o no resuelta, que no se resolvió con los acuerdos de paz, en que si queremos una economía centralmente planificada, donde el gobierno esté en todo y decida todo. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque veamos cómo ha aumentado la tramitología, veamos en las leyes que pasa el gobierno, el partido de gobierno en la Asamblea Legislativa, donde lo que van buscando es cada vez más control, más injerencia del Estado en todas las actividades. ¿Qué es lo que demuestra eso? Bueno, una economía donde el gobierno la controle, donde ellos decidan qué es lo que se hace, o una economía social de mercado, que es en lo que nosotros creemos. Queremos tomarnos las instituciones, así como se tomaron la institución del Consejo Nacional de Salario Mínimo, como se han tomado el Tribunal Electoral, como se quieren tomar lo único que va quedando, digamos, la sala de lo constitucional, para que las instituciones estén al servicio de un proyecto político ideológico, o las instituciones tienen que estar al servicio del bienestar de la población. Nosotros creemos que tiene que ser así, pero esa discusión no se ha dado, porque siempre se ha metido debajo de la alfombra, debajo de la mesa, y entonces aquí no se habla de los temas de fondo. En mayo del año anterior vimos acercamientos entre el gobierno y el sector privado. ¿Cómo se encuentra esa relación a partir de ese proceso de diálogo que se inició y que mucha gente lo veía hasta cierto punto esperanzador, en el sentido de reducir los problemas que tiene el sector empresarial a nivel de, como usted lo dice, de tramitología y situaciones que no permiten desarrollar las actividades propias de la empresa privada? Nosotros seguimos en la mejor disposición, lo dijimos desde que yo tomé la presidencia de ANEP, que estamos en la mejor disposición de participar en todas las instancias de diálogo en las que seamos convocados y donde tengamos algo que aportar. Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho con responsabilidad, haciendo propuestas. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que tal como había pasado en el gobierno anterior y esperábamos no sucediera en este, aquí se crean mesas falsas, distractorias, donde lo sientan a uno a dialogar y a dialogar y a dialogar y nada pasa. Y nosotros pusimos como condición, miren, participamos y las únicas condiciones que tenemos es que sea un diálogo serio, respetuoso, técnico, que nos permita llegar a compromisos y acciones en beneficio de la gente. Esas eran las condiciones que pusimos y las seguimos manteniendo. ¿Quién es el que no ha cumplido? Bueno, la población, y la población que sea el juez. Nosotros estamos en la mejor disposición. El presidente Sánchez Serén habla a cada rato del diálogo y de esto y del otro. ¿Cuántas veces hemos platicado con el presidente Sánchez Serén en estos 2 años y medio, así cara a cara? Tal vez unas 3. Y quedamos en algo que le vamos a dar seguimiento. Crea una delegación. Creo que hay dentro de los funcionarios de gobierno algunos bien intencionados que quisieran que las cosas caminaran. No voy a decir nombres para no causarles ningún perjuicio. Pero, ¿qué sucede? Hablamos con ellos, quedamos en algo y a la hora de implementarse no pasa nada. Entonces, o nos están viendo la cara o tratando de vernos la cara, o es una mesa falsa, o no hay sinceridad, o esa persona no tiene la capacidad de que lo que se pacta y lo que se acuerda se lleve a cabo y sea una realidad. Porque fíjese que, cosa que creo que no lo había dicho anteriormente, aquí estamos tratando con un gobierno de 3 cabezas, un monstruo de 3 cabezas y un partido de gobierno de 2 cabezas por lo menos. Entonces es un monstruo que ya tiene 5 cabezas, porque el partido es diferente al gobierno y el gobierno tiene a los técnicos que quedaron herencia de los amigos de Mauricio, a los que son del Partido Comunista y a los que son de las FPL. El partido tiene sus problemas internos que nunca se van a ver porque siempre los trapos sucios los lavan en casa, pero tienen problemas serios internamente, donde están dándose duro por las próximas candidaturas y la candidatura presidencial, el Partido Comunista y las FPL. Y entre ellos, ahí en ese gran relajo, ya no se sabe quién es el que está tomando las decisiones, porque en un momento pues era el que manejaba el dinero, ahora el que manejaba el dinero ha caído en desgracia con los problemas que ha tenido en Venezuela y ALBA, y entonces hay otras fuerzas ahí que son las que están tomando las decisiones. Entonces, mientras ellos están en análisis políticos electorales, la población se debate en cómo sobrevivir, cómo vivir en inseguridad, sin empleo, sin oportunidades, sin
sin que aquí exista un futuro prometedor para ellos y para sus hijos. Y esa es la gran tristeza que vivimos en El Salvador. Pero nosotros como sector siempre hemos estado en la mejor disposición de participar y de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a resolver los problemas nacionales. Bueno, señor Cardenal, nosotros le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros en este inicio de año. De verdad, una situación en donde se lanzan las proyecciones para el año de todo lo que se va a desarrollar. Le queremos agradecer a nombre de Canal 12 que nos haya acompañado en ese espacio de entrevista. Gracias, Manuel, les agradezco la oportunidad y repito, un saludo para los estimados televidentes y deseo para todos los salvadoreños que el año 2017 las cosas empiecen a cambiar y empecemos a tener mejores perspectivas de futuro. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Agradecemos que hayan estado pendientes de los temas que hemos abordado, pero les invitamos también a que continúen con la señal de Canal 12 porque viene la segunda parte de Noticiero Hechos.